Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén. Fue al templo y miró todo lo que sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de allí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pero cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de allí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se ha concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días alguien me llamó de México y salió la conversación que ya se acercaban las lluvias, como que querían que lloviese para poder pues que los campos puedan producir el fruto y que los campesinos pues tengan un buen temporal. Y dije, pues qué bueno, ojalá que ya comiencen las lluvias en algunos lugares, que siempre la lluvia pues, es signo de vida. Pero en ese momento se me vino a la mente
una anécdota de un sacerdote que llamó al pueblo a orar todos juntos y fueron al campo, fueron a pedir por lluvia, por un buen temporal, y dice: vamos, porque no llovía y pues cuando no hay lluvia pues no hay cosecha y se pierde todo, y pues hay una crisis en el pueblo porque no va a haber recursos tampoco económicos o vender su cosecha de donde viven muchos de ellos o la mayoría de los campesinos. Bueno, el cura les dijo: vamos a rezar allá en el campo, vamos a pedir esa lluvia que venga, esa lluvia que tanto necesitamos. Y cuenta la anécdota que el padre, cuando llegó, pues se sorprendió porque había muchísima gente que iban a orar. Pero cuando comenzó a hacer la prédica en el pueblo, les dijo: ¿saben qué? Me da alegría que vinieron muchos a esta Eucaristía para que Dios nos dé la lluvia. Pero dice, al mismo tiempo me da mucha tristeza porque ninguno viene con un paraguas o viene con su rainbow, con su, ¿cómo se llama? Para cubrirse la lluvia. Dice, nadie viene con su paraguas, y todos pues se quedan así sorprendidos. Le queremos pedir a Dios, pero a veces parece que no estamos convencidos. No estamos convencidos de lo que le pedimos. Sí, tenemos necesidades, pero falta a veces tener fe. La fe, como nos dice hoy el Señor, nos enseña la palabra de Dios el día de hoy, varios aspectos que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y una es esta, la oración. ¿Cómo oramos a Dios? Si oramos con fe o nomás oramos por orar. Y esto es porque a veces por eso no vemos frutos en nuestra vida. Muchos de nosotros pues vamos a la iglesia todos los días, a la Eucaristía, se va a rezar el rosario diariamente, pero eso no significa que existe la fe o la confianza total en Dios. A veces seguimos confiando en otras cosas, en personas, más que ponernos en las manos de Dios y de decirle: Señor, pues aquí estoy. Señor, dame la fortaleza. Señor, ayúdame en este momento que estoy pasando de crisis. Y también cuando estoy bien, de decirle: gracias, Señor, por la vida, por las bendiciones, porque está marchando las cosas bien. De darle a Dios lo mejor, lo que nos ha dado, ¿sí? Darle ese tiempo a nuestro Dios para tener una relación íntima con nuestro Creador. Hoy Jesús nos lo presenta como algo esencial e importante, y le dice a los discípulos, cuando Pedro se sorprende, pues, que en el camino hacia Jerusalén, ¿qué encuentra? Pues dice que Jesús tiene hambre, ve una higuera, y cuando se acerca, pues no tiene higos, y da una sentencia muy fuerte, que le dijo que nunca des nada de fruto a nadie. Y pues de regreso del camino de Jerusalén, encuentran esa higuera al siguiente día seca, dice que hasta la raíz. Y allí Pedro pues va con Jesús y le dice: pues ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Jesús pues se asusta en cierta manera, se sorprende, porque las palabras de Jesús tienen fuerza. Y aquí es Jesús que les da esta enseñanza muy grande, que se la da a ellos y nos la da a nosotros. ¿Y qué les dice? Tengan fe en Dios, tengan fe. Les aseguro que si le dicen a ese monte: arráncate y arrójate al mar, lo va a hacer. Pero tienes que estar convencido, no tienes que tener duda en el corazón. Creyendo en lo que va a suceder, lo vas a obtener. Y aquí nos preguntamos nosotros: ¿sí? ¿Nosotros realmente estamos dando fruto?
en nuestra vida? ¿Estamos dando lo mejor de nosotros? Aquí Jesús nos recuerda, dice, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se les ha concedido y la van a obtener. Pero ¿qué se necesita? Tener una fe profunda, una confianza total. Y si no obtenemos a veces las cosas, pregúntate, ¿cómo estoy pidiendo al Señor? Porque una vez que no obtengo lo que yo quiero, a veces somos como los niños caprichosos. Hacemos el berrinche y tiramos todo. Cuando el niño pide una paleta, pide un dulce y a veces no se le da en el momento, y hace el berrinche, el niño grita, llora, patalea. Después les da ya no lo quiero, ya. Esa le llamamos una fe infantil, que nos puede pasar a nosotros, que a veces pedimos, no sucede en el momento, porque Dios sabe cuándo es el momento correcto de lo que necesitamos en nuestra vida. A veces no es en el instante, quizás más tarde recibimos eso, pero a veces nosotros nos cerramos, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra, indiferencia, y decimos no, nuestra terquedad a veces no nos hace ver o descubrir esas bendiciones o los frutos que Dios quiere que produzcamos. A veces sí vamos a pedir una cosa, pero no estamos convencidos, como esa gente que pedía la lluvia en sus campos. Dice el cura, pues ni siquiera un paraguas traen, pues, para que se digan, sí va a llover. Porque milagros suceden constantemente. Y esta es la primera invitación que les hago el día de hoy a través del Evangelio, de ver cómo está nuestra fe, cómo está nuestra oración. Nuestra oración realmente es una oración con sinceridad, humildad, sincera, honesta, verdadera, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por los frutos. ¿Qué frutos están pasando a mi alrededor? Si son frutos buenos, que me dan paz, serenidad, tranquilidad, pues ten la certeza que Dios te está escuchando. Segundo punto que quería compartir con ustedes, pues es una de las reacciones de Jesús que vemos en el Evangelio. Siempre vemos a Jesús pacífico, a Jesús que pues hace milagros, que predica, pero aquí nuevamente se ve que Jesús quiere que la gente entienda, que nosotros entendamos, y Él va al templo seguido, la casa de Dios, y Él mira, dice la palabra de Dios hoy en Marcos, que Jesús miraba qué estaba sucediendo, qué pasa alrededor, y yo creo que trae un malestar dentro de Él, el ver que esa casa de Dios o ese templo que es dedicado para la oración, para aprender de Dios, para dedicar nuestra vida a Dios, para tener esa relación íntima con Dios, ¿qué pasó? Dice que pues se convirtió en un mercado donde vendían ovejas, donde traían los productos, donde se olvida el sentido por lo cual fue creada ese lugar, que es para tener un lugar íntimo, un momento íntimo con Dios. Y aquí vemos la reacción de Jesús, una reacción fuerte, una reacción que expulsa a los vendedores de chivos, borregas, puerquitos, palomas, de lo que hubiera, ¿sí? Los expulsa. Quizás habló antes y les dijo, pues salgan de aquí. Yo creo que nadie le hacía caso. Pero ahí es cuando Jesús pues tira estas mesas y les dice, bueno, vayan. Dice que la gente pues lo escuchaba a Jesús, porque eso le llegó a oídas de ¿quiénes? De los encargados del templo, que eran los fariseos, que yo creo que ellos, o los sacerdotes, los escribas, que tenían que alegrarse pues con Jesús y decir, qué bueno que Jesús nos está ayudando a poner en su lugar a esta gente, quizás no hacen caso. Yo me recuerdo allá en una iglesia donde trabajaba en Los Ángeles, la gente afuera, esto era afuera de la iglesia, se llenaba de puestos de comida, y también pues
que estaba prohibido, y a veces venían las autoridades y los quitaban, y hacíamos, y pues le decíamos a las autoridades para que este lugar no se convierta pues en un mercado. Y bueno, entiendo esta parte. Yo creo que Jesús allí vio dentro de la misma iglesia que se convierte en mercado, y yo me alegraba cuando llegaba la policía y dice, no por la gente que no, pues era de a veces su negocito donde hacían algo de dinero, pero les daban un lugar apropiado, no en la iglesia, no en el atrio de la iglesia, vamos a otro lugar, ¿sí? Es alegrarse, no ponerse uno en contra, ay, ¿por qué la policía se porta así? ¿O por qué las autoridades son así? No, es de entender que ese lugar es un lugar sagrado, es un lugar dedicado pues para estar en intimidad con Dios y crecer en la oración, crecer en la fe. Pero aquí, ¿cuál es el resultado? Que vemos que los fariseos, los escribas, ¿qué es lo que hacen? Dicen que buscaban la manera de cómo matar a Jesús. No solamente de enojarse, de reprenderlo, pero ya se van a un extremo grande, de matar a Jesús, de quitar a Jesús del camino, porque Él les recuerda cuál es nuestra misión, cuál es nuestra tarea. ¿Sí? Aquí la gente apoya a Jesús, porque ya los mismos escribas y los sumos sacerdotes dicen que tenían miedo a la gente, porque Jesús enseñaba con autoridad y la gente se asombraba de las enseñanzas de Jesús. Aquí hay un celo por lo que hace Jesús. Esto me recuerda hoy en día muchos que luchan por los derechos humanos, por los derechos de los migrantes, por el derecho a la vida, por el derecho a la vivienda, por cuidar este planeta, aquellos activistas que van y luchan en los campos, los derechos de los trabajadores, que tenemos muchos ejemplos, que también de varios que son perseguidos, que molestan y que han perdido la vida, que los asesinan, los callan, ¿sí? Por llevar esos derechos, o recordarnos para qué este mundo fue creado, o por qué tenemos un trabajo que tiene que ser con dignidad, o defender pues lo más preciado que tiene el ser humano, que es la vida. Y hay muchos de estos activistas que son perseguidos y muchas veces son pues asesinados. Bueno, hoy yo creo que la palabra de Dios nos recuerda precisamente estos aspectos que tenemos que tener nosotros en cuenta. Primero, nuestra oración. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Estamos orando con un corazón honesto, sincero ante Dios? Que se vean los frutos con nuestra vida, que nos ayude esa oración a acrecentar nuestra fe, la confianza total en el Señor, ¿o no? ¿O es una fe nada más monótona, de tradición? ¿O es una fe realmente sincera? Si es sincera, hoy Jesús nos dice, si tú tienes tu confianza total, muchas cosas pueden suceder en tu vida. Sucede el milagro que tú buscas, o la petición que tú le estás pidiendo al Padre. Y la otra pues es respetar los lugares santos, el lugar del templo, que es un lugar para encontrarme con intimidad con mi Dios y crecer en mi fe. Pues que no tengamos miedo por seguir defendiendo también los derechos que Dios nos ha puesto al ser humano, que es el derecho a la vida, al trabajo, a la salud. Y hoy recordemos, para que haya diálogo, paz en el mundo entero, para que no nos aferramos nada más a nuestros intereses propios, sino al llamado que Dios nos hace por el bien común del ser humano. Pidamos por todos aquellos que luchan por los derechos humanos, civiles de los seres humanos. Así sea. Amén.